A ver, vamos a desempacar esto. Imaginemos por un momento que la mitad de toda la infraestructura de procesamiento de basura de una ciudad gigantesca dependiera exclusivamente de un solo empleado. Uf, un desastre logístico esperando ocurrir. Totalmente. Y para colmo, resulta que este empleado es súper influenciable. O sea, puede trabajar a un ritmo frenético o detenerse por completo dependiendo de quién se le acerque a platicar durante su turno. Sería el caos total. Pero, lo increíble es que en el interior del cuerpo humano ocurre una dinámica idéntica todos los días. Así es. Ese empleado tan temperamental es una enzima llamada CYP3A4 y maneja nada más y nada menos que el 50% de los medicamentos recetados en la actualidad. Es un cuello de botella biológico que, digamos, desafía un poco nuestra intuición. Porque generalmente tenemos esta idea súper mecánica de los medicamentos. Claro, la idea de que te tomas la pastilla y ya. Exacto. Pensamos que la pastilla entra, hace su magia, te cura, y el cuerpo simplemente la desecha como si fuera una tubería recta. Como un sistema de plomería básico. Pero la realidad de la farmacocinética nos muestra que el cuerpo es más bien una planta de procesamiento químico. Una que es altamente sofisticada, pero que a veces tiene sus fallas. Y desmitificar esa planta química es exactamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos entender qué pasa con un medicamento desde que lo tragamos hasta que el cuerpo dice, bueno, ya no te necesito, y lo expulsa. Y para este viaje nos estamos basando en los apuntes del capítulo 5 del texto Conceptos básicos de farmacología, lo que necesitas saber para cada clase de fármacos. Un texto interesantísimo. Muy detallado. Específicamente la parte sobre el metabolismo de fármacos y la eliminación renal, porque el viaje de cualquier pastilla tiene dos paradas obligatorias. Ajá. El hígado, que funciona como el laboratorio de preparación, y luego los riñones, que son básicamente la puerta de salida. Pues empecemos con el laboratorio, porque antes de que un medicamento pueda ser expulsado, necesita ser preparado. O sea, el cuerpo no puede simplemente agarrar lo que acabamos de absorber y tirarlo a la orina, así sin más, ¿verdad? No, para nada. El principal obstáculo aquí es la solubilidad. A ver, explícanos eso de la solubilidad. Pues para que un medicamento logre entrar a las células del tracto gastrointestinal y hacer efecto, tiene que ser lipofílico. O sea, que se lleva bien con las grasas. Exactamente. Tiene que ser soluble en grasa para poder cruzar las membranas celulares. Pero esa misma ventaja se convierte en un dolor de cabeza a la hora de querer eliminarlo. Porque la orina es pura agua. Así es, el riñón produce un medio acuoso. Entonces, si el medicamento sigue siendo pura grasa, por así decirlo, es incompatible con el agua. Es como querer mezclar aceite y agua en un vaso. No se puede. Simplemente no se diluye. Y aquí es donde entra el hígado a resolver el problema, transformando esa molécula para que adquiera carga eléctrica y se vuelva polar. Y las fuentes nos dicen que esto se hace en dos fases. Las famosas fase 1 y fase 2. Exacto. Si pensamos en el hígado como una fábrica, la fase 1 me parece como la primera intervención. A mí me gusta imaginar que el medicamento es como un delincuente encubierto. Ajá, me gusta esa analogía. Sí, viene disfrazado con su traje lipofílico para poder meterse en todas partes. Entonces, en la fase 1, el hígado le arranca el disfraz. El texto menciona que esto se hace desenmascarando un grupo polar, como un hidroxilo o un grupo amino. Exacto. Y esto lo hace usando el sistema de enzimas microsomales P450, con reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. Le quitan el abrigo para que empiece a interactuar con el agua. Pero, pregunto, ¿esta etiquetada sutil siempre funciona a la perfección? Pues casi nunca suficiente. O sea, la fase 1 lo hace un poquito más polar, sí, pero el riñón necesita que la molécula sea superpolar para poder manejarla bien. O sea que el delincuente sigue siendo escurridizo. Exacto. Sigue siendo un problema logístico, así que el hígado tiene que pasar a la fase 2, que es mucho más agresiva. Ya no son cambios sutiles. Para nada, la fase 2 usa reacciones de conjugación. Básicamente agarra el medicamento y le pega moléculas enormes que el cuerpo ya tiene. Como el ácido glucurónico, ¿no? Que el texto menciona muchísimo. Sí, el ácido glucurónico es la estrella aquí. O también ácido sulfúrico o ciertos aminoácidos.
volviendo a mi analogía, es como si en la fase 2 al delincuente no solo le quitaran el disfraz, sino que le pusieran un chaleco de colores brillantes y súper pesado. Un chaleco de plomo fosforescente. Exacto. Una conjugación tan pesada que ya es imposible que los guardias de seguridad en la salida, o sea, los riñones, lo ignoren. Y al ponerle ese chaleco polar, el medicamento ya no puede interactuar con las grasas. Queda atrapado en el sistema acuoso, listo para ser excretado. Suena a un sistema perfecto, pero me quedo pensando en lo que dijimos al inicio, sobre ese único empleado que maneja todo. ¿Este sistema de verdad es tan infalible? Bueno, lo fascinante aquí es que está lejísimos de ser perfecto. La mayor vulnerabilidad de todo este proceso está justo en el primer paso, en la fase 1. En el famoso sistema P450. Así es. De toda esa gran familia de enzimas, hay una que es la estrella absoluta, la CYP3A4. Como mencionabas, esta solita procesa alrededor del 50% de los medicamentos que recetamos. O sea, la mitad de la carga de trabajo depende de un solo tipo de maquinaria. Desde un punto de vista de diseño suena un poco riesgoso. Es un riesgo gigante, porque esta enzima es súper sensible. Se puede inhibir o se puede inducir fácilmente con otras sustancias. A ver, dame un ejemplo de las fuentes para entender esto de inducir. Claro, el texto da un ejemplo clave con la rifampicina, que es un antibiótico. Resulta que la rifampicina es un inductor fuerte. O sea que acelera el trabajo. Acelera muchísimo a la enzima CYP3A4. La pone a trabajar a marchas forzadas. ¿Y cuál es el problema si trabaja más rápido? Suena bien que procese las cosas rápido. El problema viene si la persona está tomando otro medicamento al mismo tiempo. Por ejemplo, píldoras anticonceptivas que tienen estrógenos. Los estrógenos necesitan esa misma enzima para procesarse. Ay, ya veo por dónde va esto. Es como un embotellamiento masivo. Exacto. Imaginemos que la enzima es la caseta de peaje en una autopista. Llega la rifampicina, que sería como un jefe gritón, y le dice al operador del peaje que apure el paso. Que pase los autos rapidísimo. Y entonces los estrógenos que vienen en los siguientes carros pasan el peaje volando y son expulsados de la autopista antes de que puedan hacer su trabajo en el cuerpo. Esa es la descripción perfecta. El aumento en el metabolismo de los estrógenos hace que se eliminen tan rápido que se reduce drásticamente la eficacia de las píldoras anticonceptivas. ¡Wow! O sea, ¿la pastilla básicamente deja de funcionar por culpa del antibiótico? Así es. Y pasa lo mismo, pero al revés, con los inhibidores. Si un medicamento bloquea la enzima, el peaje se cierra y las otras medicinas se empiezan a acumular en la sangre hasta llegar a niveles tóxicos. ¿Acaso no es un error de diseño evolutivo? Digo, ¿depender tanto de una sola enzima para la mitad de las cosas? Pues evolutivamente, nuestros ancestros no tomaban cócteles de 5 pastillas sintéticas en el desayuno. El sistema no estaba preparado para la farmacología moderna. Tiene todo el sentido. Y ojo, que además las fuentes mencionan que hay variaciones genéticas. No todos tenemos los mismos niveles de estas enzimas de fábrica. Fíjate, eso me vuela la cabeza. Pero bueno, supongamos que logramos pasar el cuello de botella del hígado. El medicamento ya tiene su chaleco pesado y viaja hacia la puerta de salida. ¿Hacia los riñones? Exacto. Una vez que el cargamento llega ahí, ¿cómo decide el riñón qué se va a la orina y qué se queda en la sangre? El riñón tiene un sistema de 3 pasos, 3 procesos fisiológicos para la eliminación. A ver, vamos paso por paso. El primero es la filtración glomerular. Básicamente, el medicamento libre que va en la sangre entra a presión hacia la futura orina. ¿Como un colador? Exactamente. Y el único factor que importa aquí es el tamaño de la molécula. Si es pequeña, pasa. Si está unida a una proteína gigante en la sangre, rebota y no pasa. Me lo imagino literal como un colador de café. Si el grano está bien molido y chiquito, pasa con el agua. Buena imagen. Pero claro, si es una piedra enorme, se queda en el filtro. ¿Y el segundo paso? El segundo es la secreción tubular proximal. Aquí el riñón no espera pasivamente. Hay medicamentos que son empujados activamente desde la sangre hacia el túbulo. El cuerpo gasta energía en botarlos. O sea, los empuja a la fuerza. Tú te vas porque te vas. Exacto. Usa bombas especiales. Pero el tercero es el que más nos complica la vida. La reabsorción tubular distal. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque contrasta muchísimo con el primer paso. Sí, porque en este punto el líquido ya va en camino a ser orina final. Pero si un fármaco no tiene carga eléctrica, o sea, no tiene el chaleco polar, ¿Qué pasa?
Se puede difundir a través de las paredes del riñón, salir del túbulo y volver a entrar a la sangre. Son unos escapistas profesionales. Yo estaba leyendo eso y pensaba, es de locos. Es increíble. Logran escabullirse del corredor de la muerte, por así decirlo, y se regresan al cuerpo a seguir circulando. Tal cual. Y por eso era tan importante el hígado. Si el hígado hizo bien su trabajo en la fase 2 y le puso una carga eléctrica fuerte, el fármaco no puede cruzar la pared, se queda rebotando adentro y se va en la orina. Pero asumo que algunos logran llegar hasta ahí sin mucha carga, ¿no? Especialmente si la enzima andaba floja. Exacto. Y para evitar que esos escapistas vuelvan al cuerpo, la medicina moderna tiene un truco final bajo la manga. Cuéntame. Si conectamos esto con el panorama general, sabemos que para excretar un fármaco tiene que tener carga eléctrica. Entonces, si el fármaco es un ácido débil o una base débil, podemos manipular su carga alterando el pH de la orina. Ah, la famosa trampa matemática del pH. Sí, la matemática de la farmacología. Hay unas reglas de oro que dictan cómo se ioniza un fármaco. Todo depende de dos valores, el pH de la orina y el pK del medicamento. Vamos a traducirlo para quienes nos escuchan, porque al principio suena a clase de química avanzada. Sí. A ver, el pK es una característica fija del fármaco. Y el pH es el nivel de acidez del entorno, de la orina. Ajá. La regla dice que cuando el pH es mayor que el pK, predominan las formas no protonadas. Y cuando el pH es menor que el pK, predominan las formas protonadas. O sea, dependiendo del entorno, la molécula gana o pierde una carga. Exacto. Por ejemplo, si alguien tiene una sobredosis de aspirina, que es un ácido débil, ¿Qué hacen los doctores? los médicos le dan bicarbonato al paciente para hacer que su orina sea más alcalina. Suben el pH. Al subir el pH de la orina por encima del pK de la aspirina suelta un protón y se carga negativamente. Se le pone carga. Me encanta. O sea, yo lo simplifico así. Es como si encendieras un electroimán gigantesco. A ver. Sí, tienes al escapista corriendo por el túnel, a punto de saltar la pared de vuelta a la sangre. Ajá. Pero tú ajustas el ambiente, cambias el pH. Y al hacer eso, le pones una carga electromagnética al escapista y ¡pum!, se queda pegado a la orina. Es una excelente forma de verlo. Una vez cargado magnéticamente, la pared celular lipídica lo repele. Ya no puede escapar. Y se va directo por la tubería hacia afuera de manera definitiva. Así es como se salva la vida de alguien en toxicología, manipulando la química básica para forzar la eliminación renal. Es simplemente cambiar las reglas del juego en el último momento. Es que es fascinante. Todo este laboratorio interno me parece increíble. Y creo que es el momento perfecto para recapitular un poco, porque esto nos dice mucho sobre por qué importa saber todo esto. Claro, no es solo química de libros de texto. Exacto, no es solo para pasar un examen de farmacología. Esta información es la razón por la que mezclar ciertos medicamentos, como el ejemplo que dimos del antibiótico y los anticonceptivos, puede tener consecuencias reales en el día a día. Consecuencias que cambian vidas, de hecho. Totalmente. Entender cómo funciona esta planta de procesamiento nos ayuda a comprender el porqué de tantas advertencias médicas, porque te dicen, no te tomes esto con jugo de toronja o no mezcles esto con aquello. Exactamente. Todo se reduce a proteger al empleado del hígado o al escapista del riñón. Y antes de despedirnos, yo sé que te quedaste con una reflexión súper interesante basada en las fuentes, sobre el futuro de todo esto. Sí, quería dejarles esto a quienes nos sintonizan hoy, porque las fuentes mencionaron casi de pasada el tema de las variaciones genéticas en las enzimas CYP450. Ajá, que no todos tenemos la misma fábrica. Exacto. Entonces, si todos tenemos una genética diferente, niveles distintos de estas enzimas hepáticas, ¿no resulta un poco primitivo que sigamos tomando dosis estándar de medicamentos? Dosis de 50 miligramos para todos por igual. Así es. Le damos la misma pastilla a alguien que procesa súper rápido y a alguien que procesa súper lento. Y esperamos el mismo resultado. Es como darle el mismo zapato a todo el mundo y esperar que no les apriete. Tal cual. Por eso, el futuro de la medicina quizá no esté en crear una pastilla nueva o más potente. Quizá el futuro sea perfilar el CYP450 exacto de cada individuo antes de recetar nada. ¡Wow! Imagina poder crear un manual de instrucciones personalizado, único para el hígado de cada paciente. Eso cambiaría por completo las reglas del juego. Saber de antemano si tu PGA trabaja rápido o lento y ajustar la dosis antes de que haya un problema. Ese es el verdadero horizonte de la medicina personalizada. Pues me dejas con muchísimo en qué pensar.
Estoy segura de que nuestra audiencia también se queda dándole vueltas a este concepto. Es realmente un recordatorio de lo compleja y fascinante que es la maquinaria de nuestro propio cuerpo. Un laboratorio perfecto y caótico al mismo tiempo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo, desempacando el viaje increíble de un simple medicamento. Hasta la próxima.